Cuán maravillosamente Él nos llevó al mundo de la realidad. Hubo un tiempo en el que usted y yo no existíamos, pero nunca hubo un tiempo en el que Dios no existiera. Bienvenido, bienvenida a Pensemos, con el Dr. Ravi Zacharias, autor y apologista cristiano. Nuestras vidas están marcadas y definidas por los cambios que experimentamos. Y aquí hay 3 cambios que todas las personas enfrentarán de forma garantizada. ¿Cuáles son estos 3 cambios que Dios trae a cada uno de nosotros? Aquí está el Dr. Zacharias con la primera parte de su mensaje: la constancia de Dios en un mundo cambiante. Lo que deseo señalarle es algo que usted ya sabe, que hay momentos en los que hay un giro en la carretera, hay cambios ineludibles. Usted no puede resistirlo. Están en el núcleo mismo del crecimiento, y usted lo comprende cuando llegan las despedidas en los diversos momentos de la vida. Vaya a un aeropuerto y observe las lágrimas. Observe cómo cambian las emociones, esa enorme palabra que salpica nuestras vidas. Me gustaría hacerle ver 3 de los más grandes cambios que Dios trae a la vida del creyente. Y es a través del lente de esos cambios que usted tiene que interpretar cualquier otro cambio. Son esos cambios los que deben definir la vida para ayudarnos a comprender cuáles son las cosas que pasan y qué es lo que permanece. Cuando estuve dando una conferencia en un crucero en la costa pacífica del Canadá, y nunca antes había tenido esa experiencia, conseguí allí una nueva metáfora para tratar de comprender este asunto, al tratar de navegar a través de los cambios y desafíos de la vida. Mientras estábamos en aguas canadienses, era tarde en la noche, nos cruzamos con el capitán. El capitán nos miró a Margie y a mí y nos dijo: ¿les gustaría venir al puente y ver hacia dónde nos dirigimos? Porque estamos a punto de atravesar la parte más difícil de nuestro viaje, el estrecho de Seymour. Ese lugar es conocido como el cementerio del Pacífico. Más barcos han colapsado en ese lugar del Pacífico que en ningún otro lugar, porque las montañas bajo el agua son tan altas y los remolinos son tan turbulentos que incluso el capitán más experimentado debía manejar esto con mucho cuidado. Así que fuimos con él. Los mejores miembros de su equipo estaban allí, pero quien realmente se hizo cargo fue el capitán. Al atravesar por aquellas olas a una velocidad muy, muy lenta, él nos mostró en el radar qué tan cerca estaban las cimas de las montañas debajo del agua. Había muy poco espacio y un margen muy pequeño para el error. Todas las personas estaban bajo el mando del capitán. Todos estaban en sus puestos, y nosotros éramos completamente ignorantes de todo lo que significaba cada cosa. Y mientras estaba ahí de pie en la oscuridad de la noche, viendo este difícil trecho por el que estábamos navegando, gracias a la proeza y destreza del capitán, no pude evitar pensar en ese viejo himno que solíamos cantar. Jesús, Salvador, dirige mi vida sobre la tempestad del mar de la vida. Olas desconocidas por delante rugen, ocultando rocas y engañosos bancos de arena. Sé tú mi mapa y mi brújula. Jesús, Salvador, dirígeme. Y quiero hablar sobre estos 3 momentos en la vida, aquellos 3 cambios. Es muy sencillo, pero quiero que sepan que significaron mucho para mí cuando me senté en mi escritorio a reflexionar sobre ellos. El primer gran cambio que Dios trae es puramente el cambio del poder soberano. Ninguno de nosotros pudo haberlo hecho, ni siquiera en teoría. Es algo que nos trae de la no existencia hacia la existencia. Nos hace ser a partir de la inexistencia. Hubo un tiempo en el que no existíamos, y luego existimos. Cuán maravillosamente Él nos llevó al mundo de la realidad. Hubo un tiempo en el que usted y yo no existíamos, pero nunca hubo un tiempo en el que Dios no existía.
Es imposible que Dios no exista, pero sí hubo un tiempo en el que nosotros no existíamos. La razón de la existencia de Dios está en sí mismo, en Él. La razón de nuestra existencia está fuera de nosotros mismos. Somos contingentes, dependientes. Llegamos a existir por un maravilloso proceso que Dios ha construido en el cuerpo humano. En el Salmo 139, después de que David dice que Dios conoce todo, que habla de sus pensamientos, del entendimiento de Dios sobre todo lo que David hace, dice lo siguiente: ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. David se maravilla del conocimiento y omnisciencia de Dios. Note después su lenguaje poético. Nunca hubo antes palabras tan tersas y expresivas, dice Spurgeon, para referirse a nuestro comportamiento humano. David escribió: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Y aquí viene esta frase maravillosa: Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Tú me entretejiste en el vientre de mi madre de una forma maravillosa y admirable. En esto vemos esa complejidad tan maravillosa y asombrosa con la que Él nos formó. Y sin embargo, hay algo aterrador en medio de todo. El hijo de David, Salomón, dijo esto en el libro de Eclesiastés. La Nueva Traducción Viviente lo expresa de esta manera: Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Piensa en ello. De alguna manera lo damos por sentado. De ese óvulo fertilizado, la fusión del espermatozoide con el óvulo, esa simple célula de la que millones de vástagos y órganos se forman, billones de células aparecen en un período de 9 meses hasta que nace el bebé, brilloso y húmedo con la frescura después del alumbramiento. Son más de 100 trillones de células. Es maravilloso, es aterrador. Y mientras el doctor coloca al niño en los brazos de la madre o del padre que está de pie ahí, aquellos ojos se abren en esa cara arrugada y usted puede ver lo que ha pasado con esa célula diminuta. Compare eso por un momento con una ameba unicelular. Y luego piense en el ojo de ese bebé que usted sostiene en sus brazos. 107 millones de células solo en ese ojo que procesan la luz, que puede darle el color, la maravilla de un mundo tan estético a nuestro alrededor. Pero no solo es la complejidad. Piense en la especificación. Una sola hebra del ADN humano llenará 600,000 páginas con 500 palabras en cada una. Hay 1,000 volúmenes de información en ese pequeño cuerpo que usted está sosteniendo. La información, aparte de los gemelos idénticos, es tan única que hay una marca distintiva de ese niño tan maravilloso y atemorizante que usted sostiene en sus brazos. 600,000 páginas de información. Carl Sagan dijo:
Si recibiéramos un mensaje del espacio exterior, creeríamos que hay vida inteligente en algún lugar. Señor Sagan, ¿puede usted sostener 600,000 páginas de información en una vida? ¿Qué está esperando? La maravilla de todo esto, la maravilla. Añada ahora esta posibilidad. El doctor Chandra Vikramasenji de Sri Lanka, que es profesor de matemáticas aplicadas, es budista, así que no es teísta, es budista. El budismo clásico es ateo. En un debate, él miró al juez y le dijo: «Permítame decirle algo, señor juez, en este debate sobre la creación y la evolución. Usted toma la enzima humana, que por supuesto es el material con el que construye el gen, y que luego se convierte en el material constructor para la célula. Señor juez, ¿sabe usted cuál es la posibilidad matemática de la información solamente en la enzima de un ser humano? ¿Sabe cuál es la posibilidad de que las cosas ocurran por casualidad? Señor juez, se necesitaría 1 en cada 10 a la 40,000 potencia. Señor juez, en caso que aquí nadie lo comprenda, permítame explicarlo. 10 a la potencia 40,000 es más que todos los átomos en todas las estrellas de todas las galaxias del universo. Señor juez, lo estoy diciendo, es una imposibilidad matemática que esto haya ocurrido por accidente. ¿Sabe lo que le dijo un abogado a Vikramasenji? Bueno, en un día cualquiera puede haber 50,000 personas viendo un partido de fútbol. Eso también es producto de la casualidad, ¿no es así? Y Vikramasenji fue muy amable y le respondió. Este abogado ni siquiera comprendía de qué estaba hablando. Le estaba hablando a un profesor de matemáticas aplicadas. Pero Vikramasenji respondió: «Señor abogado, permítame decirle una cosa. De alguna manera, sucede que anunciaron que iba a haber un partido. De alguna manera sucede que vendieron los boletos para el partido. De alguna manera ocurrió que 50,000 personas compraron boletos para el partido y luego asistieron a ese partido en el estadio. En ese ejemplo, usted tiene una prueba de inteligencia, no de accidente». La maravilla simplemente de lo asombroso. Es tanto así que Louis Thomas, en su libro La medusa y la ballena, divaga sobre por qué la gente hizo tanto alboroto por un tubo de ensayo para bebés en Inglaterra. Escuche lo que dice. La sola existencia de esa célula debería de ser una de las más grandes estupefacciones de la Tierra. La gente debería caminar todo el día dirigiéndose unos a otros en un asombro sin fin solo al hablar de esa célula. Si alguien tiene éxito al explicarla por completo dentro de mi tiempo de vida, enviaré uno de esos aviones que escriben en el cielo, quizá toda una flota de aviones, y los enviaría al aire para que escriban enormes signos de admiración, uno tras otro, en toda el área, hasta que se haya acabado todo mi dinero. Y él agrega, yo gastaría todo mi dinero, porque sería la explicación de algo que yo pensaba que nunca podríamos ser capaces de explicar. Cuán maravillosamente y atemorizantemente fuimos creados. Pero, ¿qué significa eso de atemorizante? Con toda la maravilla, con toda la especificación y la complejidad, todos los volúmenes de información y todo lo que yo pueda decirle, al mismo tiempo, hay una vulnerabilidad en este cuerpo humano, ¿no es así? Hace algunas semanas, Margie y yo hicimos algo que no habíamos hecho por mucho tiempo. Estábamos agotados y habíamos planificado por mucho tiempo darnos unas vacaciones durante mi tiempo sabático. Pero al final,
Utilicé todo ese tiempo para escribir un libro y hacer un video. Finalmente, pudimos salir de vacaciones. Se supone que iríamos a algún lugar lejano en Europa, pero me sentía fatigado para hacerlo, así que fuimos a un lugar tranquilo en Honolulu, en Hawái, para pasar ahí unos 9 o 10 días. Cuando llegamos allá, le dije a mi esposa, cada vez que paso por esta región, he querido hacer algo. ¿Podríamos hacerlo? Ella quería saber de qué se trataba. Entonces le dije, por mucho tiempo he leído la historia de Joseph Damien, el sacerdote que trabajó con los leprosos en la isla de Malawi. Me encantaría ir a visitar ese lugar donde están aquellos enfermos de lepra y quizá algunos todavía estén vivos. Uno no puede entrar allá, así que hablé con un agente de viajes y me informó con quién tenía que conseguir los permisos. Hice el contacto, conseguimos los boletos en un avión diminuto que nos ayudaría a cruzar y volamos hacia ese lugar. Cuando llegamos a la isla de Malawi, obtuvimos el permiso para unirnos a un grupo e ir a esa tan llamada colonia de leprosos. Joseph Damien provenía de Bélgica y sintió un llamado muy especial a la vida misionera. Cuando escuchó sobre la difícil situación de los hawaianos que habían contraído la lepra, fue a vivir entre ellos y les predicó hasta que llegó el lamentable día en su propia vida en que estaba sirviendo agua hirviendo en una taza. El agua se regó, cayó sobre su pie, y él se dio cuenta que no tenía sensación. Se dio cuenta que él había contraído la lepra por estar entre los enfermos. Ahora su cuerpo iba a cubrirse de llagas y desfigurarse, de modo que yo quería ir a ver su tumba allá. Solo hay un pequeño número de personas en esa isla, en la parte baja de la península, solo unas 114 personas, de las cuales 60 tienen lepra y 40 y tantas atienden y ayudan a los enfermos porque encontraron una cura. Pero muchos de ellos no saben cómo ser asimilados de vuelta en la sociedad, porque siguen desfigurados. Cuando llegamos al dar la vuelta antes de aterrizar, el piloto preguntó, ¿han estado aquí antes? Le dijimos que no. Él dijo, este es uno de los lugares más hermosos que puede haber sobre la tierra. Están los acantilados marítimos más altos del mundo, de aproximadamente 900 metros de altura. Luego aterrizamos en la pista y escuchamos la historia de por qué la ubicaron allí. Fue puesta ahí para aquellos que habían estado tan aislados y que hace muchísimos años vivían como animales, desterrados de la sociedad libre. Sus cuerpos estaban tan arruinados y desfigurados por esta terrible enfermedad, así que los pusieron allí para que no pudieran escalar esos altos acantilados y escapar, tratando de encontrar su libertad. Y al final del día, cuando volábamos de regreso, pensé, ¡qué contraste! Uno de los escenarios más edénicos del mundo, uno de los lugares más hermosos que se pueda ver, y si usted ve fotografías, no puede más que preguntar, ¿dónde está ese paraíso? Esos magníficos árboles y las olas que chocan contra la orilla, excepto que, cuando descubre que con toda su belleza, hay allí personas encerradas que no quieren ser vistas en público a causa de ese complejo cuerpo con toda esa información que fue contaminada por un pequeño bacilo y los estropeó, los cicatrizó para toda la vida. Usted sale de ese lugar y se da cuenta que aunque el cuerpo sea tan maravilloso, aunque sea tan maravilloso en su información, también es atemorizante. Una cosa tan pequeña puede caer sobre usted y puede haber pequeños efectos que con el paso de los meses tienen ramificaciones tan drásticas. Si usted va a los hospitales, se da cuenta a qué se refería el salmista cuando decía que fuimos hechos atemorizantemente y maravillosamente. Ahora,
es muy importante que asimilemos el punto y comprendamos de qué se trata toda esta formación. Si hay maravilla, si hay algo atemorizante, entonces cometemos un craso error. Por favor, ponga atención. Cometemos un craso error si solo vemos al bebé con toda su belleza. Cometemos un craso error si solo vemos a la enfermedad en toda su fealdad. Cometemos un craso error si solo admiramos la mente de un Stephen Hawking al ver las cosas que ha hecho. De la misma manera, cometemos un craso error si vemos a algo tan espantoso que ha tomado a alguien y simplemente nos detenemos allí. No podemos detenernos como lo hace el secularismo al ver algo. Tenemos que ver a través de ello. Tenemos que ver a través de ello y más allá. ¿A qué me refiero? Imagine que tiene un telescopio en su hogar y admira cómo ha sido diseñado, cómo ha sido moldeado, todas las hendiduras de metal y todo de este telescopio. Entonces usted dice, esta es una hermosa pieza, sea lo que sea. Luego se agacha y mira a través de las lentes del telescopio y ve los asombrosos planetas y la maravilla de los cielos. Usted no solo mira, admira o condena el diseño de ese telescopio, no. Usted mira a través del telescopio y ve su propósito. Esa es la formación. No es solamente un bebé lo que Dios trae al mundo. Es un ser humano único, con su propia identidad única. El poeta lo pone de esta manera. Nuestra vida contiene 1000 resortes y muere si uno se va. Es extraño que un arpa de 1000 cuerdas pueda mantenerse afinada tanto tiempo. Aunque seamos tan vulnerables, aunque seamos tan complicados, hay una melodía mayor y debemos ver más allá. Esa es la razón por la que el salmista dijo, «Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios, y lo coronaste de gloria y de honra. Dese cuenta de esto. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Cuando usted nació y se le dio un nombre, fue para identificarlo como un individuo único. No hay nadie como usted. Entonces, usted puede ver la grandeza del propósito para el cual Dios le ha creado, pues la gloria de su nombre no se encuentra cuando lo vemos a usted, sino al ver al nombre glorioso de aquel que lo formó. Gracias por sintonizar el programa de hoy. La próxima vez que se conecte a Internet, le invitamos a que visite nuestro nuevo sitio web, rzim.org/es. Allí encontrará este y otros programas del Dr. Zacarías. Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías es un ministerio radial financiado por los oyentes que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías en Atlanta, Georgia.